En Caras y Negocios recibimos al doctor Federico Najás, él es neurólogo. Vamos a hablar de todo esto que se está conociendo tanto, ahora se habla tanto, ¿no? De la neurociencia, se está hablando un montón de cosas últimamente. Sí, ¿Cómo ¿qué estás? tal, Pilar? ¿Cómo estás? Sí, se está hablando mucho porque cada vez se está conociendo un poco más sobre lo que es el cerebro, las funciones y la integración de distintas profesiones allegadas a la neurología, como psicología, las neuroimágenes y la inteligencia artificial, que hacen que sea un mayor conocimiento para abordar al paciente. ¿Cuándo tendríamos que ir a un neurólogo? Y O sea, ¿cuándo me encuentro en una situación que digo, tengo que consultar a un neurólogo o tengo que ir para chequear? el neurólogo se encarga en realidad el cerebro se encarga de controlar todas las funciones corporales. Entonces cualquier cosa que afecte la movilidad, el habla o el estado de conciencia, y es un motivo indudable de consulta al neurólogo. Pero bueno, el neurólogo se encarga de dolores de cabeza, de problemas de memoria, de insomnio, y esas son cosas por las que no podríamos demorar una consulta porque afecta al fin y al cabo calidad de vida. Bien, el tema de la memoria, que es todo un tema, ¿no? Ahí no me acuerdo cómo era que se llamaba. Digo, ¿cuándo preocuparme? Y cuándo decir, bueno, puedo olvidarme. Tampoco tenemos en la cabeza, ¿no? No sé, las páginas amarillas con los nombres de todo el mundo. ¿Cuándo debería consultar por un tema de memoria? Bien, es una pregunta importante porque los problemas de memoria normalmente, ¿sí? Las primeras señales uno las pasa por alto, pero es normal olvidarse. Claro. Entonces es una mezcla ahí de que, bueno, qué tan normal es lo que estoy viviendo, y hay algunas cositas para tener en cuenta, el tipo de olvido, ¿sí? Hay olvidos que son benignos, y esos olvidos benignos normalmente la información que falta uno la puede encontrar en datos que, digamos, repensando la situación, une cabos y termina recordando el dato. Relacionados. Exacto. Pero cuando es algo que el dato que se perdió no tiene forma de, digamos, contextualizarse, por ejemplo, olvidamos las llaves, ¿sí? ¿Dónde dejé la llave? O el control remoto, y sabemos que veníamos del súper con la llave, que habíamos comprado tal y tal cosa en el súper, que habíamos dejado todas las cosas del súper en tal lugar, pero no recordábamos dónde estaba la llave. Eso es un dato muy común y que no debería llamar tanto la atención. Pero cuando olvidamos que fuimos al súper o que olvidamos que habíamos comprado y faltan más datos alrededor de esa historia, ese olvido por ahí es más importante. También un olvido de la secuencia de pasos a seguir en algún procedimiento que realizamos habitualmente es importante, ¿sí? No recordar una secuencia de pasos a la que estamos acostumbrados debería llamar la atención. Claro. ¿Sí? O la dificultad para seguir el hilo en una conversación. ¿Sí? Que se te haga un blanco, ponele. Sí, por ahí puede fallar que encontrar alguna palabra, pero esa palabra que falte vuelve sola y es aislado, no debería llamar la atención, pero cuando eso es repetido o es mucho más frecuente de lo que solía ser, es un motivo para prestarle atención y consultar por lo menos. Lo otro importante de estas consultas es que el enfoque, y por eso te decía que es una pregunta bien importante, porque el enfoque en estos últimos 7 años ha cambiado a partir de un grupo de investigación de la revista Lancet que se abocó a determinar los factores de riesgo que determinan el Alzheimer. Entonces, uno cuando consulta por estos problemas de memoria, los procesos que desencadenan el deterioro cognitivo ya han ocurrido, ¿sí? Ocurrieron por lo menos 15 a 20 años antes. Entonces, ese olvido por el que consultamos es motivo de la consulta, pero la causa ocurrió tiempo antes de que el paciente lo note. Y no lo detectábamos. Entonces, lo que hace esto es decir, bueno, no hay que consultar cuando hay olvido, hay que prevenir ese olvido. Y ahí es donde está el foco, atacar los 14 factores de riesgo que se determinaron en este estudio desde la edad en la que los cambios empiezan a ocurrir, que es 20 años antes.
¿Cuándo empieza a ocurrir el cambio y los síntomas cognitivos? Bueno, los síntomas cognitivos empiezan a los 65 aproximadamente. Entonces, si hablamos de 20 años antes, habría que consultar a los 45. ¿Y qué hacemos ahí? Para ver cuáles de esos factores de riesgo están mejor o peor controlados y prepararnos para que lo minimicemos lo máximo posible en el caso de que esos factores de riesgo estén presentes. Bien, ¿sí? Pero yo voy a los 45, ponele, pero tengo que ir a plantearte algo o decirte, a Claro. ver, detectame si en 20 me va a pasar, ¿no? Si bien el avance digamos que estamos teniendo en neurociencia es poder diagnosticar, es encontrar esos cambios neuropatológicos, no es de rutina. No es que uno a un paciente que tiene 45 años le va a pedir el biomarcador para saber si va a tener Alzheimer, porque tal vez no lo tenga, ¿sí? Pero tal vez ese paciente si tiene antecedentes familiares, genéticos. Es genético. ¿Sí? Si tiene ¿Es hereditario el Alzheimer? El Alzheimer tiene, justamente en este grupo se determinó que un 45% se debe a los estilos de vida, un 55% a lo genético. Es decir que si tuviéramos un control a lo largo de toda la vida de los factores del estilo de vida, podríamos evitar 4 de cada 10 casos, ¿sí? Eso es un montón. Pero bueno, obviamente, por eso te decía, consultar en cada momento de la vida tiene una finalidad. El control a los 65, cuando los síntomas empezaron, tiene como finalidad detectarlo para decir, trabajemos y enlentezcamos todo lo que se pueda. Tratemos de ver si se puede incluir, porque hay nuevas drogas que se están ya comercializando en Estados Unidos y que por ahí podrían llegar en los próximos años, y eso es una alternativa, pero para un grupo selecto y con gran riesgo, no gran riesgo, pero un riesgo considerable de efectos adversos. Pero bueno, ese paciente que ya tiene el problema tiene que hacer algo y tenemos algunas soluciones. En el instituto que fundé recientemente estamos canalizando esa forma de atención, pero también dando contención al paciente, como te digo, de 45, que ya tiene factores de riesgo que podrían estar actuando para minimizar y mitigar el efecto. Y buscamos justamente en el paciente más joven que evite y que a los 45 esos factores de riesgo estén mejor controlados, ¿sí? Entonces, ahí es donde cobra importancia ese abordaje que te digo, apuntado a distintos momentos en los cuales puede ser clave el trabajo sobre la patología. Bien, problemática del Alzheimer con abordaje integral institucional como única alternativa en el NOA. ¿Eso es lo que fundaste vos? Claro, el Instituto Neuronas es un instituto multidisciplinario con un equipo que busca dar un diagnóstico temprano, pero también con un abordaje integral, con una contención para el paciente de la familia y también para la persona, porque la persona por ahí, como te digo, no es un paciente porque no tiene ningún síntoma, pero sí tiene la preocupación y el interés de abordar esto, y justamente ahí cobra mucha importancia la educación. Por eso el fin del instituto tiene que ver con dar una respuesta ante la posibilidad diagnóstica, pero también en el abordaje tener en cuenta los factores cognitivos, psiquiátricos, nutricionales y también conductuales, para que al paciente le demos la mejor respuesta. Y a la vez un acompañamiento tanto a la persona para ver cómo hacer esta prevención, cómo hacer los cuidados. En eso estamos trabajando en armar un plan de prevención para aplicar según el tipo de paciente que consulta, y a las familias también información, porque el problema es tener estos problemas como un síntoma y como una enfermedad, y de ahí perder lo que es la humanidad en cuanto a lo que le pasa, a lo que le espera y a lo que en realidad tendría que hacer, porque mucha gente tiene un tratamiento que se basa en recibir una medicación. ¿Sí? Y acá lo que hacemos justamente trata de darle un empuje y una vuelta extra. Aparte de que el tratamiento tiene que ver con medicaciones, muchos pacientes lo que necesitan es empatía, acompañamiento y alternativas. A la familia sobre todo. Que depende del momento de la vida. Claro. Porque como te digo, el paciente de 65 sí necesita el paciente y la familia
cuando el problema avanzó, porque esta visión de la enfermedad tiene que ser dinámica, no es, bueno, diagnóstico de demencia es lo mismo para cualquier caso, no. Alzheimer es lo mismo para cualquier caso, no. Porque ese Alzheimer puede ser en un estadio de deterioro cognitivo leve, en el que el paciente es completamente funcional, tiene su empresa, tiene su negocio o es un empleado que está trabajando y que de repente tiene dificultades para algunas tareas, pero es completamente independiente, distinto del paciente que tiene un estadio más avanzado, en el cual sigue teniendo Alzheimer, pero la situación requiere un abordaje diferente. Y ahí es donde la familia por ahí tiene mucho más preponderancia en entender y en el proceso de cambio, entender cómo van las cosas. Es muy difícil la convivencia. La convivencia y la toma de decisiones. Sí. Por eso es importantísimo consultar a tiempo. Consultar a tiempo nos permite decidir sobre nuestro futuro como pacientes y también cuidar a nuestro familiar como el que lo cuida. Totalmente. Federico, ¿dónde te encontramos? Bueno, estás en Tucumán, pero me imagino que harás consultas online de esa manera para la Argentina y el mundo. Tal cual. Hacemos en redes, estoy en el instituto, estamos como @neurotucumán y en la página web es institutoneuronajas.com. Ahí pueden pedir turno y se pueden pactar consultas presenciales o online. ¿Dónde estás? ¿En Tucumán Capital? Estoy en Tucumán Capital. Estamos en un punto estratégico ahí entre las principales ciudades de la provincia que están separadas por kilómetros, pocos kilómetros, y en 10 minutos, menos de 10 minutos, entre el centro de Yerba Buena, el centro de San Miguel, Tafí Viejo, Lules, está ahí el instituto en el medio de ellos. Así que estamos a disposición, tenemos, como te decía, un equipo para esto y bueno, perfecto, reciben consultas. Entonces, figura el Instagram en pantalla, así que para cualquier tipo de consulta, porque bueno, repetimos que puede ser de manera online, más allá de que si puedan viajar a Tucumán, de paso, se hacen un viajecito y lo consultan, y unas ricas milanesas y empanadas. Sí, sándwiches de milanesa. Por favor, riquísimo. Sí. Bueno, gracias Federico por haber venido. A vos, Pilar, muy gusto amable. Y bueno, un saludo para toda la audiencia. Gracias.